Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y síguenme, y yo les doy vida eterna, y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, una cosa somos. En mis sermones o enseñanzas siempre me gusta dejar algo nuevo, algún dato, una información que a la gente enriquezca. Hoy, por ejemplo, se me ocurrió leer el Evangelio en la primera versión de la Reina Valera, llamada la Biblia del Oso de 1569. Eso hace ya 453 años. Hay una letra que ya no usamos, es la S larga, que tiene un palito vertical hacia la izquierda y la hace parecerse a una F. La S larga la usaron los tipógrafos hasta la década de 1760. Se usaba al principio o en medio de la palabra. La S corta que usamos hoy en día solo se usaba al final de la palabra. Se los menciono nada más para que se entretengan, pero también para que se entusiasmen en el estudio del libro santo de Dios, de sus idiomas originales, de sus variadas versiones al castellano y de curiosidades como estas. Volvamos al tema del pastor y sus ovejas. Nuestro lenguaje está lleno de metáforas. Sin metáforas el lenguaje sería muy aburrido y casi no podríamos explicar el Evangelio. Por ejemplo, en las iglesias, cuando nos tratamos de hermanos y hermanas, estamos usando la metáfora de la familia. Es obvio que usted no nació de mi madre y aún así le llamo hermano, hermana, porque estoy usando una metáfora que explica a la iglesia como la familia de Dios. Aquí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús está usando la metáfora del pastor y las ovejas para hablar de la íntima comunión que existe entre él y nosotros, sus seguidores. Esta semana también hemos usado, aparte del Salmo 23, el Salmo del Pastor, lecturas del Apocalipsis que se relacionan con esa verdad que al final de los tiempos habrá un rebaño y un pastor. El cielo y la tierra se unirán. Juan en el Apocalipsis usa cientos de símbolos y metáforas para explicar ese final glorioso. Escuche bien, en el Apocalipsis todo es simbólico. Si usted no entiende esta verdad, se va a confundir muchísimo al leer el libro. El pastor del Evangelio de Juan al final se transforma en un cordero que quita el pecado del mundo. Luego en Apocalipsis se le llama el león de la tribu de Judá, y cuando Juan se da vuelta para mirarlo se encuentra con un cordero con señas de haber sido sacrificado. Todo es metafórico, todo es símbolo. Nosotros, como ovejas, ¿a quién seguimos? ¿A un Jesús belicoso, violento, iracundo? Nosotros los discípulos del Maestro, ¿cuál voz oímos? ¿La voz de un emperador militarista o la voz del pastor que nos llama tiernamente por nuestro nombre? Me admiro del lenguaje militarista y belicoso de los himnos que cantábamos en nuestra iglesia. Nos denominábamos huestes de la fe, sin vacilar marchad, soldados de Jesús, y por la cruz luchad, armados de virtud. Cristo nuestro jefe nos lleva a la lid, guerreros fieles somos. Claro, entendemos que el lenguaje belicoso es metafórico, son símbolos. Bueno, así lo espero y oro, que los cristianos no seamos los monaguillos de los ejércitos de este mundo para lograr los fines espirituales. Sobre todo, no olvidemos que el pastor Jesús se transforma en el cordero que quita el pecado del mundo. No olvidemos que el león se transforma en cordero sacrificado. Escucha la voz del pastor, que no te llama a ser león o leona, sino corderita o cordero, porque al final, como lo dijo Juan en el Apocalipsis, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor de tu pueblo,
concede que al escuchar su voz reconozcamos a aquel que llama a cada uno de nosotros por su nombre y le sigamos a donde nos guíe, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.